¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Y esta es mi página, emanuelasesorías.com. Cursos, videos y clases en línea. Hoy vamos a hacer varios ejemplos para el Ceneval. Este es el número 1, lo estás viendo en la pantalla. Dice que es la pregunta número 3 a un examen Ceneval. Y el enunciado dice: simplifique la expresión, y nos dan esta expresión que ya está escrita aquí en la pantalla. Es una fracción: x cúbica menos 12x cuadrada más 35x entre x cuadrada menos 5x. Entonces, como esto es álgebra, siempre hay que observar muy bien. Y parece difícil, pero no está. Tú sabes que en una fracción siempre hay que simplificar. Por ejemplo, si te ponen 2 cuartos, pues ¿qué tienen en común 2 y 4? Mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4, 2. Y simplificamos. Aquí no tanto es que se pueda simplificar números, pero si te das cuenta, todo tiene algo en común. Hay que observar muy bien estos ejemplos. ¿Qué tienen en común estos términos? Todos tienen una x, mínimo. Esta tiene x3, x2, x, x2 y x. Entonces podemos simplificar por lo menos una. Por ejemplo, si a este le quito una x, me queda x cuadrada. Menos, si al 12 que tiene x cuadrada le quito x, pues de 2 me queda una. Más, y si al 35x le quito x, pues me queda 35. Eso se hizo arriba y se tiene que hacer abajo. Si a esta x cuadrada le quito x, me queda una. Y si al 5x le quito x, me queda solamente el 5. Ya está simplificado, pero esta opción no viene en las respuestas que te mostré hace un instante en la pregunta. El objetivo es tener un trinomio y los trinomios siempre deben de empezar con x cuadrada. Se usa la factorización. Entonces, ya eliminamos una x, eso está permitido. Abrimos dos paréntesis porque los trinomios hay que factorizarlos, hay que buscar su multiplicación. Dice raíz de x cuadrada, x y x al inicio de cada paréntesis. Este es negativo, se pone. Y este positivo se multiplica por el primero. Más por menos es menos. Entonces, aquí y aquí faltan números. Debemos de colocarlos por lógica. ¿Qué número por qué número me da 35? Y restado me da 12. Pues esos números son 7 y 5. Porque 7 por 5, menos por menos, más 35. Y menos 7, menos 5, menos 12. Perfecto. Y abajo se queda igual. X menos 5. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Se tiene que eliminar algo. Los factores x menos 5 se encuentra arriba y otro se encuentra abajo. Por lo tanto, ¿qué nos quedó? Solamente un paréntesis. Estás viendo que x menos 7. Por lo tanto, nos devolvemos a las opciones y vemos que dentro del inciso A, B, C y D, la respuesta correcta es la A. Vamos al siguiente ejemplo de un examen igualito al Ceneval. Es la pregunta de un examen igualito al Ceneval. Dice, de acuerdo con la figura, ¿cuál razón equivale al coseno del ángulo E? Y nos da un triángulo. Ese triángulo es este, ya lo dibujé. Tú sabes que un triángulo tiene 3 lados. Nos dice que la altura vale 5, la base vale 12 y la diagonal, que se dice hipotenusa, es lo más grande, vale 13. Perfecto, nos da los 3 lados. Y tú sabes también que un triángulo tiene 3 picos, que son los ángulos. Este es el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. A veces se les pone una marquita, una curva que significa ángulo.
Entonces, el problema que nos pedía, el coseno del ángulo E. Tú sabes que en trigonometría existe el seno, se abrevia así, coseno y la tangente. Seno, coseno y tangente son las funciones o razones trigonométricas. Y aquí nos está pidiendo el problema, ¿cuál es el coseno del ángulo E? Siempre con estas hay que ponerle el ángulo que nos pide de referencia. Entonces vamos a usar coseno de... Y debemos de sabernos las fórmulas para el examen. Saber qué es seno, coseno y tangente. Aquí nos pide coseno. Y que no se te olvide, coseno es adyacente entre hipotenusa. Lo voy a escribir. Adyacente entre hipotenusa. Esa es la fórmula. Debemos de sustituir entonces y saber cuáles son los datos correctos. Por lo tanto, coseno de E, porque el problema que leímos nos pide E, es decir, nos pide que tomemos de referencia este ángulo. Por definición, dice que coseno es adyacente. A ver, entonces, ¿quién es la hipotenusa? El 13. La hipotenusa siempre está enfrente del cuadrito de este ángulo recto. La hipotenusa es 13. Podemos sustituir. Coseno abajo tiene la hipotenusa y es lo más grande, 13. Y el adyacente, a los lados pequeños se les llama catetos. Hay dos, el adyacente, que es el que nos pide el coseno, y el opuesto. Y te lo explico rápidamente. Si aquí tenemos el ángulo E, opuesto es lo de enfrente, el opuesto sería 12. Por ejemplo, si nos pide F, el opuesto es lo de enfrente, opuesto es lo que está enfrente de 1 y el opuesto es 5, pero nos pedía con E. Entonces, el opuesto es 12 y lo adyacente es lo que está al ladito. ¿Quién está al ladito? Lo adyacente. El 13 pues no, porque es la hipotenusa, por lo tanto es el 5. Y esta es la opción correcta, 5/13. Nos vamos a los incisos y podemos ver que nos pedía el coseno de E. Y 5/13, estás viendo que es la primera opción. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta. Para la siguiente pregunta del Exani, Ceneval o Comipems es la 26. Es el resultado de la siguiente expresión y nos da un binomio. 10A menos 3B al cuadrado. Y las posibles opciones. Antes de realizar este ejemplo voy a hacer uno aparte para recordar. Por ejemplo, si te ponen 3m más 4n al cuadrado, pues es lo mismo, un binomio. ¿Cómo se resuelve? Un binomio al cuadrado siempre dará 3 respuestas. Se dice el primero al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y su m al cuadrado, m cuadrada. Si aquí es más, el que sigue es más. Y se multiplican los dos de adentro. 3 por 4, 12 por 2. 3 por 4, 12 por 2, 24. Y se juntan las letras de adentro. M, N. Y finalmente, el tercer resultado o término siempre es positivo. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y n al cuadrado, pues es eso, n al cuadrado. Así se resuelven. Entonces ya sabes que la respuesta es un trinomio. Decimos, tenemos un 10. 10 al cuadrado es 10 por 10. 100. A al cuadrado queda igual. El signo del medio se respeta, es menos. Multiplicamos los dos de adentro por 2. 10 por 3, 30 por 2, 60. Y juntamos las letras como están. A y B. Ya las juntamos. Y el tercero siempre es positivo. Siempre es positivo el tercero. 3 al cuadrado es 3 por 3. 9. Y B al cuadrado es eso. Esta es la opción correcta. Nos devolvemos al ejercicio del examen y vemos
que la respuesta correcta no es la A, no es la B, es el inciso C. 100a cuadrada menos 60ab más 9b cuadrada. Inciso C es la opción correcta. El siguiente ejercicio es el número 27 de un examen igualito al Ceneval. La computadora de Francisco puede funcionar durante 8 horas continuas cuando la carga de su batería se encuentra en 95%. Si esta indica que le quedan 3.2 horas de energía para trabajar, ¿cuál es su porcentaje de carga? Es un problema de aritmética, facilísimo, entonces debemos de entenderlo. Tenemos dos variables, las horas y el porcentaje. Estamos hablando de una computadora. Las horas y el porcentaje de carga o de batería son las variables. Obviamente, entre más horas se cargue, más porcentaje durará. Dice el problema que durante 8 horas la batería alcanza 95%. Perfecto. En 8 horas tendremos 95%. Pero que la computadora le indica que quedan 3.2 horas de batería y nos pregunta ese porcentaje. Obviamente, si lo cargamos 8 horas, pues es muchísimo. La batería va a estar al 95%. Pero en 3.2 horas, pues el porcentaje tiene que bajar. Entonces se resuelve por regla de 3. Tú sabes que se puede multiplicar cruzado. No puedes multiplicar 8 por una letra, pero sí un número por número. Entonces multiplicamos este por este en la calculadora. 3.2 por 95 y lo que nos dé lo dividimos entre 8. 3.2 por 95 entre 8. Y la respuesta será X. Eso nos da 38, ¿qué? Por ciento de pila o de batería. Es una regla de 3. Facilísimo. Vamos a las opciones y vemos que la respuesta viene hasta el final. El inciso D es 38. Resultado para este ejercicio. La que sigue es la pregunta 24 de un examen. Dice, realice la operación y nos da 2 paréntesis y una división. 5a cuadrada entre menos 15a a la cuarta. Facilísimo también. Cuando el problema nos hace una división, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Siempre divide esto entre esto, pero en fracción. Quitamos los paréntesis, nos quedaría el primero arriba entre el segundo abajo. Menos 15a a la cuarta. Es mejor así, los errores se disminuyen, créemelo. Entonces, facilísimo, división algebraica. Primero los signos. Más y menos es menos. El resultado es negativo. Dividimos número entre número. 5 entre 15 no se puede. Nos daría decimal. Además, el 5 es menor que el 15. Pero las fracciones sí se pueden simplificar. Este y este tienen quinta. Este entre 5, 5 entre 5 a 1. Y este entre 5, 15 entre 5 a 3. Simplificación de fracciones. Y las respuestas, fíjate, tenemos A y A. La dejamos ahí en medio. Y se restan en la división, los exponentes se deben de restar. ¿Cómo nos va a quedar? Decimos 2 menos el de abajo. 2 menos 4 nos da a menos 2. Pero si observamos, la respuesta no viene
así como le estamos viendo. Te voy a decir por qué. Siempre hay que hacer lo siguiente. Ponemos una línea grande. ¿Quién nos quedó negativo? El signo siempre va para el de arriba. Entonces sería -1. El 3 está abajo. Pero las letras negativas hay que bajarlas con el número 3. Siempre las letras negativas con exponente negativo. Se baja el numerito de abajo y se hace positivo. Entonces, para que esta sea positiva, que siempre es mejor tenerlo positivo, intercambiamos de arriba a abajo. Y así, por matemática, se hace positivo. Observamos bien y vemos de las opciones que la respuesta correcta es el inciso D. El inciso D es la respuesta. Ahí para que no te confundas. Esto, en los exámenes, la línea lo ponen generalmente así. -1, diagonal y lo de abajo. 3a cuadrada. Pero es lo mismo. Vamos al otro ejemplo. Para finalizar este video, haremos un problema de geometría, que es matemáticas. Es la pregunta 17. Si los extremos de un segmento están representados por los puntos A, 10,3 y B, 4,3, pregunta, ¿cuáles son las coordenadas de un punto P que divide el segmento en una razón? R igual a 5. Estos datos ya están escritos aquí. Entonces, el problema nos dice que es un segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento en matemáticas es una línea. Siempre o casi siempre que te den los puntos A y B, te recomiendo que grafiques. Ponemos el plano cartesiano. Tú sabes que el plano cartesiano es X en el eje horizontal, positiva y negativa. Y en el eje vertical es la Y. Arriba es positiva y abajo es negativa. Esto en un examen, ¿cómo lo harías? Pues al tanteo. Obviamente en un examen no vas a tener hoja cuadriculada, pero lo dibujas ahí al tanteo. Sabes que de un punto, por ejemplo de A, se sacan las coordenadas. Siempre es X1 y Y1. Y del punto B, pues es X2 y Y2. Vamos a graficar esos puntos. Rapidísimo. Tenemos X vale 10. Nos movemos en X y es positiva. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y Y es positiva 3. Entonces 1, 2 y 3. De 10 nos levantamos 3. Y aquí tenemos el punto A. Ahora el punto B. X es 4. Positiva. 1, 2, 3, 4. Aquí. Y la Y vale lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y para arriba 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Los dos puntos están en la misma recta. Este es el punto B. Los uno. Y vamos a usar la razón. ¿Qué significa esto? Si te das cuenta, tenemos A y B. Dice el problema que el medio debe de haber un punto P. Por acá el medio está el P, pero no sabemos si aquí, 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 aquí o aquí. ¿Cómo lo distinguimos? Por la razón. Que no se te olvide. Este 5 es como si tuviera un 1 abajo. Porque nos está dando una fracción. Pues le ponemos un 1. Y ya podemos distinguir lo siguiente. Dice que de A a P hay 5. ¿Dónde está A? Acá. Y P, pues se supone que está a la izquierda. ¿Cuánto nos movemos? 5. Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí va a quedar P. Y ya, entonces ahí quedó P. Por ejemplo, PB de B a P es 1. Pues sí, de B a P, 1. Y ya, checamos las coordenadas de este punto. Podemos ver que tiene coordenadas 1, 2, 3, 4 y 5. Y coma, pues se levanta 1, 2 y 3. Y así, sin fórmula, de manera gráfica, se saca la respuesta. Las coordenadas de P es 5,3. Vemos las opciones
Y efectivamente viene la respuesta. Estamos viendo que el inciso C es el resultado correcto para esta prueba y pregunta igualita al de un examen Ceneval. En Emanuel Asesorías, suscríbete ya al canal. Saludos desde México.